Esto es Alianza Joven Podcast. Descubre el propósito de Dios para tu vida. Comenzamos. Amigos, sean bienvenidos una vez más al episodio número 2 de Alianza Joven Podcast. Estamos muy contentos. Episodio número 2 de la segunda temporada. Muy contentos por el recibimiento. Hemos visto muchas reacciones allí. Compartidas en Facebook, también. Compartidas. Muchas gracias. Yo pensé que no nos querían ver en Facebook, la verdad. Sí, y en la descripción pedí que colocaran, pues si no nos quieren ver en Facebook, escúchenos en Spotify o en otro lado. Sí, si les pesa mucho, de pronto se les hace muy pesada la vista y les cansa de vernos. Bueno, mucha carga de talento, ¿no? Mucha belleza en pantalla, entonces. Vean, claro, pero no, afortunadamente, pues como que sí nos quisieron ver ahí por la red. Bueno, en este episodio número 2 vamos a hablar de un tema muy importante, así que estén muy atentos porque lo que vamos a hablar, créeme que les va a gustar muchísimo y posiblemente va a ser de bendición para sus vidas y esperemos que así sea. Y vamos a hablar precisamente de la presión social. Tremendo tema. Bastante interesante. Y permítame y un tema esto. que va directamente relacionado con el gran tema que vamos a hablar en esta temporada, que es Juventud y Propósito. Exactamente. No olvidar eso, que es la serie macro que tenemos en toda esta nueva temporada. ¿Quién no se ha visto enfrentado en cierto momento de la vida a la presión social? Y uno tendría que coger y consultarse eso si en realidad no nos hemos visto en algún momento impulsados a eso. Yo creo que pasa en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Académica, laboral, incluso la parte emocional. Todo tenemos una cierta presión, pues, en todos los sentidos en nuestras vidas, que es importante ser conscientes de ello y ver también cómo nos está afectando, ¿no? Y cómo podemos nosotros tomar acción en esa cuestión en nuestra vida. ¿Y cómo como cristianos tenemos la concepción de las luchas que se dan frente a la presión social y frente a los reveses que tiene que ver el rechazo que puede producir, por ejemplo, la presión social? Estaba conversando con alguien en estos días y me decía, hablamos sobre el Salmo 23:1. Bueno, imposible que no te lo sepas. ¿Cuál es el Salmo 23:1? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Muy bien. Tenga una estrellita de ¡ting! Ahí está. Gracias. Pero ponele cuidado a esto. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Es como lo dice en la versión. En la versión Reina Valera. Reina Valera 1960. De Casiodoro de Valera. De Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Teodoro, ay Dios. ¿Teodoro de Valera? Cipriano de, bueno, ya es me casi parecido, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Y entonces, eso es lo que dice en la versión 1960. Ajá. Pero en la Biblia del Oso, que es la versión más antigua de la Reina Valera, que les voy a dejar de tarea de que averigüen de qué año es. Del Oso. Del Oso, la Biblia del Oso. Es la primera versión de la Reina Valera. Curioso. Y entonces, en esa versión dice de la siguiente manera: el Señor es mi pastor, Él no me faltará. ¿Cuál es la diferencia, compadre, de nada a Él? Porque está hablando es que Dios va a estar contigo, ¿no? O sea, porque si dices nada me faltará, no te refieras a cualquier otra cosa. Pero cuando dice Él, es que Dios... Y ese es uno de los problemas que a veces puede atañer con la presión social. Que decimos, bueno, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué ese cambio tan sustancial en las versiones? O sea, ahí cambia bastante. Bastante. Por eso uno no se puede quedar con una sola versión, sino que hay que ver muchas versiones para poder entender el concepto. Aquí un tip rápido. Muchas versiones de la... ¿Cuántas versiones para tu estudio bíblico matutino debes leer? Para una predicación, por ejemplo, para organizar una predicación hay que ver mínimo 3 o 4 versiones para entender el propósito y el sentido central de lo que diga un pasaje. Total. Entonces no es lo mismo decir nada me faltará a decir Él no me faltará. Ahí. Y ese es uno de los problemas en la presión social, porque en la presión social a veces como cristianos podemos decir, pero ¿por qué me pasa esto? Si estoy en el lado correcto de la historia, podrían decir algunos, o en el lado correcto de la fuerza, podrían decir los fanáticos de Star Wars, ¿por qué me pasa esto de vivir esta situación? Y el punto es de que Dios no nos está prometiendo que no pasen cosas adversas, sino que en medio de las cosas adversas Él no nos va a faltar. Pero yo te pregunto a ti, Jonathan, ¿has sufrido alguna vez presión social? Bastante.
pues ustedes me pueden ver como un chico muy seguro de mí mismo, lleno de vitalidad, bello, hermoso, pero modestia aparte, ¿no? pero sí, mira que en mi juventud tuve cierta presión en la escuela, porque, bueno, yo en mi curso era exactamente el único chico cristiano y obviamente había muchas cosas que estaban ahí incidiéndome, incitándome pues, para hacer y sufría incluso de ese típico bullying de que, ¿usted por qué hace eso si es cristiano? Los cristianos deben ser eso. Entonces sí sentía cierta presión de hacer o no hacer alguna cosa. Bueno, es el momento de las confesiones y yo tengo que confesar que sucumbí ante la presión social. En el bachillerato hubo un momento donde estaba andando con un par de chicos, una chica y un chico, Ajá. y ellos estaban haciendo ciertas burlas acerca de Dios y del Espíritu Santo, y yo inmediatamente me timbré. Y yo dije, no, pero, o sea, me salió así natural mi evangélico más profundo, no, pero no está bien que nos burlemos del Espíritu Santo. Y entonces la muchacha dijo, yo no me acuerdo si me gustaba o no. De pronto, ¿sí? De pronto sí, por eso sucumbí. Digo, vos como que sos evangélico. Y yo, no, solo quiero decir, o sea, me salí por la tangente, Sí, sucumbí sí. ante la presión social en ese momento y con tal de quedar bien con ellos, en ese instante, creo que estaba en 9º de bachillerato, quedé mal con, No, quedé no soy mal con cristiano, Dios. solo tengo una fe propia, yo... Algo así, no sé, pero Sí, interesante. es muy difícil soportar la presión social. ¿Qué tal si te leo acá y a todos los que nos están viendo la definición científica de lo que es la presión social, ¿no? Ok. La presión social es la influencia ejercida por un grupo social para lograr que una persona cambie sus actitudes, sus pensamientos o incluso sus valores. La también conocida como presión de pares es un problema que puede llegar a ser considerado como un trastorno de la personalidad. Bastante ¿Algunos interesante. consideran eso? Sí, algunas personas consideran que puede llegar a ser eso, un trastorno de personalidad. Bueno, pero yo, como no conozco del tema a profundidad... No conocemos. No conocemos, no podría dar una apreciación de ese calibre. Pero igual sí puede influir en la autoestima de una persona la presión social. Total. Tremendamente De puede hecho, influir. muchos jóvenes, digamos, cambian radicalmente su personalidad, las cosas que de pronto, los valores que han aprendido en la casa, porque para poder ser aceptados en un grupo, porque es que si no haces eso, si no haces lo otro, entonces no estás a la moda, no estás siendo parte de lo que nosotros hacemos. Y es muy fácil decir, ok, mejor me pongo a hacer eso que hacen nosotros para poder encajar. Si no, pues voy a ser como un cero a la izquierda. Imagínate ser un cero a la izquierda en un colegio, en la universidad. Es horrible. Es difícil. Sí. Y bueno, también tengo que decir, dándome un poquito de brillo, que ya después de cierto tiempo no tuve ningún tipo de temor, ya en lo que es 10º, 11, de aceptarme a mí mismo como cristiano y de aceptarme delante de los demás. Y fue muy grato ver de que estar firme en mis convicciones fue superior a lo que la gente pudiera decir. Y en últimas, pues mal que bien tuvieron que aceptar. Y Pues eso sí. pasó en el colegio y me pasó en la universidad también, donde ya no solamente decía que era cristiano, sino que profesaba con acciones prácticas mi fe. Genial. Y aunque en un principio no era fácil, en cierto momento ya buscaban los muchachos esa cercanía para decir, venga, pero ¿por qué tienes esta capacidad, por ejemplo, de no tener relaciones sexuales con tu novia? Porque eres virgen. Y sentados, entre otras cosas, preguntaban eso, sí señor. Mira que es curioso, porque incluso me pasó también lo mismo. Pues yo estuve en un grupo de amigos que hablaban de eso a cada rato. Y yo les decía, no, yo me estoy guardando para el matrimonio. Y me decían, ¿cómo así? Y les daba era curiosidad, como ver por qué lo hacía o cuál era mi intención. ¿En serio? ¿Y cómo haces para aguantar? Yo, pues no sé. También tengo deseos como todo el mundo, pero pues es un propósito que estoy trazando en mi vida. Y dicen, oh, interesante, wow. Pero bueno, ¿por qué sufrimos la presión de los demás? Aterricemos esto en la palabra. Pues la Biblia claramente nos dice
que no debemos esperar que nuestras vidas se parezcan a las de las otras personas que no conocen a Dios, a los no creyentes, a las otras personas de este mundo. Nosotros como cristianos pues somos extranjero y peregrino en la tierra. Eso lo dice 1 de Pedro 2:11. Dice: queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes, así por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Entonces, brutal. Acá dice, no haces parte eres extranjero y eres residente temporal, así que eso tiene de antemano que marcar una diferencia, y eso obviamente nos invita a entender de que vamos a sufrir presión social. Yo tengo una pequeña pregunta, o quiero poner algo aquí en contexto. De pronto cuando, no sé si te ha pasado, cuando has ido a una ciudad donde hay cierto acento marcado, por ejemplo, Medellín o Pasto. Medellín More. Y después de cierto tiempo, no sé, regresas a tu localidad, regresas a Popayán, y la gente te siente con cierto acentito paisa o cierto acento pastuso. O sea, quiero poner eso en contexto porque sí, a veces hay cosas que uno inconscientemente empieza a adoptar del mundo y no se da cuenta, ¿no? No, así le pasó a mi cuñado. ¿Sí? Muchos saben quién es mi cuñado, pero voy a decir mi cuñado nada más como para no dejarlo mal. Los primeros días que estuvo trabajando en Armenia, pues todo bien, y ya vino acá a pasar unos días y entonces estaba hablando así como arrastrado, que no sé qué. Nosotros decíamos, ¿qué te pasa? Si ojos más patojos que la carantanta, hombre, deja tu hablado así que no tiene nada que ver. Pero mira, interesante aquí lo que la Biblia nos pone también en contexto, o sea, nosotros no somos de este mundo, no pertenecemos a este mundo, estamos en el mundo y no debemos dejar que todo esto, todas las cosas que pasan en el mundo, pues lo que dice aquí la Biblia, tome fuerza en nuestra vida o haga que cambie por completo nuestra naturaleza en Cristo. Hay que entender lo siguiente, es que así como Cristo fue rechazado, y aún lo sigue siendo para muchos rechazado, por aquellos que quieren vivir su vida a su manera de forma inapropiada, alejada de la voluntad de Dios y en el peor de los casos impía, pues también encontraremos este mismo tipo de personas que van a despreciar nuestra fe. Bueno, ¿cómo puede un cristiano joven en estos tiempos modernos de tanta cosa, tantas cuestiones por un lado, por otro, que nos incitan a hacer cantidad de cosas, mantenerse en esa verdad de decir, ok, yo pertenezco al reino de Dios y debo estar siempre en ese camino, no dejarme llevar por diferentes corrientes, tendencias y cantidad de cosas que lo que buscan al final es desestabilizarme y desenfocarme de lo que realmente es la verdad? Ok, pues Primera de Tesalonicenses 1:6 dice de la siguiente manera: así que, les hablaba Pablo a esta iglesia que aprendió a soportar la presión social. Así que recibieron el mensaje con la alegría del Espíritu Santo a pesar del gran sufrimiento que les trajo. Entonces la primera parte lo que nos da a entender es que tener un estilo de vida, el estilo de Jesús, en muchos casos puede traer sufrimiento. ¿Ok? De este modo nos imitaron a nosotros y también al Señor. Entonces entendemos de que hay que vivir con alegría. En la versión Reina Valera hay que vivir con gozo, pero ese gozo ¿de qué viene? Viene de aprender a vivir el gozo y la alegría en el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que nos ayuda a aprender a soportar la adversidad que trae tener una vida marcada por el Señor. Y otra de las cosas que nos ayuda, de acuerdo a este texto, es aprender a ver quienes van delante de nosotros, imitar sus pasos y ver cómo han afrontado la presión social con su estilo de vida y cómo han salido avantes. Y eso es importante, tener como ciertos referentes en la fe, ¿no? Que han pasado por procesos, tú pasaste por procesos y al final tuviste pues decisiones firmes que al final pues están reflejados en lo que es ahora tu vida. Sí, mira, fíjate que no sé, para muchos de pronto no van a pasar la nivel de presión social como viven, por ejemplo, en Sudán, donde son perseguidos y asesinados, o sea, por ser cristianos nada más, solo por declarar que Jesús está en sus vidas y que creen y que ven a Jesús, pues en ciertos niveles todos vamos a vivir la presión social, y igual sigue siendo un reto para nosotros
delante de este mundo y principalmente delante de Dios, y es que vamos a enfrentarnos ante la crueldad muchas veces de la presión de la sociedad, de los amigos y demás, y eso también hace un llamado a nuestro carácter, a lo que nosotros realmente somos. Entonces eso es importante uno tenerlo presente. Y pues Romanos 12:14 dice, bendecid a los que persiguen, bendecid y no los maldigáis. Eso, los que hacen presión siempre van a estar allí. Entonces hay que bendecirlos. Así es, amén. Y yo no sé cómo es que tiene ese efecto la bendición, pero la bendición es como esa cuchara que le metes al ¿Al bebé? No, al bebé no. ¿Al vagabundo? A la válvula de la olla pitadora. Ah, ok. Esa cuchara de tenedor que le metes a la válvula de la olla pitadora y bota Todo ese yo aire creo que todos comprimido. entienden el ejemplo, ¿no? Sí, claro, todos acá son colombianos. Todo colombiano tiene una olla pitadora en la casa, le mete la cuchara del tenedor y sale ese vapor. Bendecir a los que nos persiguen, bendecir y no maldecir, eso trae un efecto inmediato Y eso es que tremendo, alivia, ¿no?, esa situación que uno se siente presionado. Yo me quedo con esta premisa que ya mencionamos, que no debemos pretender que nuestra vida se parezca a la de los demás. No. Pues primero Pedro 1, 13 al 21 dice, bueno, no voy a leerlo todo, léanlo ustedes, pero sí dice al inicio, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. O sea, vale la pena aprender a vivir en medio de la presión, porque en algún momento vamos a recibir la manifestación de Jesucristo en nuestras vidas, es decir, una bendición específica por aprender a soportar. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santos. Y ahí pueden leer hasta el versículo 21 y se dan cuenta ese llamado que Dios nos hace, que marca la diferencia en todo sentido. Al final todo esto es temporal, o sea, no va a durar todos los siglos de los siglos. Eso va a acabar. Cristo viene, nos va a llevar. Hay que aguantar un poquito, aguantar así. Si de pronto estás atravesando por algún tipo de presión, no sé, en la escuela, la universidad, el trabajo o lo que sea, eso es lo que Dios te dice en esta hora, ¿no? De que entiendas de que no perteneces a este mundo y tampoco pretendas que tu vida se parezca a la vida de tantas personas. Y hay que entender eso, la presión de los amigos es algo efímero en nuestras vidas. Yo los amigos que tenía de bachillerato ya no los tengo. Ni me acuerdo. Ni me acuerdo de algún nombre en específico a veces. Y a veces uno cruza en la calle con ellos, hola Giraldo, ¿cómo estás? Y yo, ¿usted quién es? Sí, literal. Así, en la universidad ya no trato con ninguno de mis compañeros de universidad. Es efímero, eso pasa. A veces creemos que las amistades van a durar toda la vida y lamentablemente hacen parte también de las etapas. La presión de los demás tiene que ver en gran medida con la inseguridad y el deseo de aceptación que todos tenemos en cierto momento por querer sentirnos involucrados con algo. Entonces, si nosotros tenemos ese profundo deseo, pues busquemos que se convierta en ese profundo deseo de estar involucrados más bien en el reino de Dios. Totalmente. Y es mejor como dejar que, voy a decirlo de esta forma, ¿no? No dejarte presionar por personas que también están desenfocadas pues de un propósito o que quieren que tu vida, no sé, se desenfoque, se desboque. Y más bien rodearte de personas que puedan también influenciarte de forma positiva, ¿no? Gente que también esté buscando mejorar. Dejar que otras personas decidan lo que hacemos, cómo debemos comportarnos, las decisiones que debemos tomar, es exactamente lo que Dios no quiere que suceda en nuestras vidas. Todo lo contrario, es exactamente lo que Satanás quiere que suceda, que vengan otras personas a decirnos cómo tenemos que movernos, y así pues si nunca defendemos lo que para nosotros es correcto por nuestra formación como creyentes, debido a la presión de los demás, pues en realidad lo que hacemos es terminar defendiendo lo que es incorrecto. Total. Bueno, interesantísimo el tema. Yo creo que ya estamos concluyendo. Me pareció brutal todo esto. Espero que ustedes también. Escriban en los comentarios en Facebook qué les ha parecido, si han sentido algún tipo de presión también, de qué índole, también cómo les podemos ayudar. Acá el Pastor William está disponible las 24 horas, los 7 días de la semana. No, señor, horario laboral normal. Bueno,
para que usted pueda escribirlos ahí y bueno, estar en contacto con ustedes. Y no se olviden de dejar sugerencia de temas. Vamos a estar hablando de más cositas en torno a juventud. No voy a decir nada más que lo que dice en Romanos 12:2. Listo. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios. Agradable, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Ahí está. Eso es todo. Bueno, Dios les bendiga, cuídense y nos vemos el próximo domingo a las 8 de la noche. Listo. Chao, que esté muy bien. Chao, chao.